Buenos días, estamos acá nuevamente como todos los lunes para hablar del programa de gobierno, de nuestro programa de gobierno y de las medidas que en distintos ámbitos de las políticas públicas nosotros vamos a actuar. Hoy día estamos con Libertad Méndez, es nuestra vocera en materia de salud, y nos vamos a extender expresamente en este tema hoy día. Le damos la bienvenida. Libertad, por favor, cámara, para que salude a nuestros auditores. Buenos días, buenas tardes ya parece. Bueno, estamos aquí para representar un poco al equipo que ha estado trabajando en el programa de salud y para contar algunas de las ideas. Bueno, quizá hacer una pequeña introducción. Chile es un país extremadamente desigual en materia de salud, bueno, como en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida pública. Aquí las cosas se hacen a la manera de los Chicago Boys, a la manera de los grandes negocios. La salud privada en Chile es un negocio muy lucrativo. El Mercurio el año 2012 sostuvo que era el tercer negocio más lucrativo. El Estado prácticamente no se compromete, menos de la mitad del gasto en salud en Chile es responsabilidad del sector público. El sector público, de los 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto que se gasta en salud, el Estado pone apenas 3,5%, 3,5 puntos, ¿no? Menos de la mitad. Y 4,5 puntos los pone el sector privado. Ahora, con estos 3,5 puntos porcentuales, el Estado se hace cargo más o menos del 80% de las personas, que son los más pobres, los que no pueden estar en una ISAPRE. Y ahí están las mujeres, los jóvenes, los niños, los ancianos y los que se enferman de verdad, porque el sector privado se dedica más bien a los sanos, a atender algunos pequeños problemas que pueden tener las personas que están en su edad más productiva. Se dedican mucho a buscar dentro de sus clientes a aquellos que son los que más generan ingresos, los más jóvenes, y en consecuencia eso les rebaja la carga, el costo de mantención de los clientes y les permite generar muchas utilidades. Una de las cosas más complicadas es que además el sector privado recibe fondos todos los años por el llamado Plan Auge, porque es el sector privado finalmente que está postulando, que está atendiendo a la gente que es usuaria del Plan Auge. Los montos son siderales, 500.000 millones de pesos, 1 billón, a esta altura yo creo que ya llevamos más de 1 billón de pesos que el Estado le ha transferido a las clínicas privadas para que se hagan cargo del Plan Auge, porque los hospitales públicos y el sistema público no está preparado, no está capacitado, y no es porque intrínsecamente sea así, sino que porque el Estado invierte poco. No hay ninguna preocupación por la cuestión de la salud. Hay otros temas importantes que hay que decir, que en materia de salud dental y en materia de salud mental ni siquiera los que tienen ISAPRE disponen de ese derecho. La salud, como todas las cosas en Chile, es una oportunidad para hacer negocios lucrativos y no precisamente para responder a esta necesidad que emerge de un derecho, el derecho a la salud. Eso como introducción. Vamos con nuestra especialista. Bueno, lo primero es explicar desde dónde viene nuestra propuesta. Partiendo de las últimas palabras de Mercedes, el hecho de que la salud sea un derecho es el pilar fundamental de todo lo que emerge en nuestras propuestas de políticas públicas en salud. Y desde ahí también parte el sistema de financiamiento.
el hecho de que actualmente en Chile el sistema sea administrado como por primas de seguro, donde se asegura el riesgo para las empresas privadas, que es tal como lo escribí recién, permite que sea tremendamente regresivo y que en el fondo sean los pobres los que financian la salud de los ricos y que los pobres se enfermen más y que tengan acceso a menos tratamientos, a menos diagnóstico y a menos cobertura de enfermedades. Por lo tanto, dentro de este sistema que parte siendo tremendamente injusto y con distribución de enfermedades acorde al nivel socioeconómico, es que el primer cambio tiene que ser a partir de una política de derechos donde se asegure, a través de un financiamiento desde impuestos generales, la cobertura universal y gratuita para todos. Así como exigimos que en educación sea gratuita, sea de calidad y sea un derecho, en salud es exactamente lo mismo. Y es por eso que parte de nuestras políticas comienzan en un cambio constitucional donde el Estado se haga cargo de garantizar este derecho para que por su ejercicio se puedan garantizar también otros derechos. ¿A qué me refiero con esto? No basta con que entreguemos medicamentos, no basta con que haya un médico en los consultorios, si después las personas no tienen acceso a educación, no tienen acceso a vivienda digna, no tienen acceso a espacios saludables o a una alimentación adecuada. En el fondo, transferir todo el riesgo a las personas individuales de su propia enfermedad es lo que ha llevado a que este sistema tenga cada día más personas enfermas y que, como lo nombrábamos recién, las cifras de salud mental sean espantosas. Entonces, partiendo desde este concepto y de un financiamiento de impuestos generales, planteamos involucrarnos con todos los determinantes sociales de la salud y desde ahí establecer un modelo que permita asegurar que estas inequidades actuales se puedan combatir. Desde ese mismo sistema, el modelo de salud necesita que sea realmente participativo, que tenga como base la sociedad, la comunidad empoderada de su salud, no solamente como un agente enfermo que va, sino desde un enfoque de la salud para mantenerla y para participar en las políticas de salud que se diseñan para una región, para una comunidad, para una provincia. En la actualidad, las metas y este sistema de pago por lograr ciertas cosas, que es lo que define los presupuestos, ha hecho perder singularidades locales que estamos ignorando dentro de un país que es completamente disímil. Y lo que se requiere justamente es reconocer estas diferencias para la asignación de los presupuestos. Por una parte, escuchar las necesidades de la comunidad, tener cabildos abiertos, tener reales espacios de participación ciudadana dentro y fuera de los centros de salud, y también tener análisis epidemiológicos de cómo se asignan los recursos en el territorio. Una ley de especialistas que sea de verdad. Y bueno, no sé si quieren hablar de algún tema en particular. No sé si tenemos preguntas. Sí, hay una pregunta, pero tiene relación con la situación de los medicamentos, que ha estado bien en boga en esta semana. ¿Qué beneficios tendría supuestamente el que se vendan medicamentos en los supermercados? ¿Y la fuerza del lobby de la farmacéutica? Voy a partir. A ver, acá hay dos cosas. Hay un sistema de integración vertical donde los mismos laboratorios que importan los fármacos son los mismos que son dueños de las cadenas de las farmacias que ocupan el 90% del mercado. Partamos por el diagnóstico del doctor. La ley asegura algunas cosas sobre la bioequivalencia, pero no asegura nada sobre el costo de los fármacos. Tampoco da la obligatoriedad de las bioequivalencias, tampoco habla sobre el etiquetado de los fármacos, y el hecho de que se entreguen medicamentos en góndola sin ninguna otra información más que el papel que viene dentro de la caja de un remedio no asegura en absoluto ningún tipo de seguridad sanitaria. Simplemente es cambiar la forma en la que se vende un bien y no enfrenta el hecho de que este bien es un tratamiento para una enfermedad. O sea, no estamos vendiendo pinturas de uñas, estamos vendiendo fármacos, que significa que tienen efectos secundarios, reacciones adversas y que requieren necesariamente, aunque sean de venta libre, asesoría de un farmacéutico muchas veces y respeto a las recetas en el sentido de que se venda y se ofrezca efectivamente el que sea más barato. La ley está incompleta desde muchos puntos de vista.
Yo creo que el más sensible para todos es el tema de los costos, porque actualmente el gasto de bolsillo en fármacos es del 50% y tiene que ver con que justamente en una farmacia no se ofrecen todos los remedios que son de bioequivalencia o de genéricos. Pero además tampoco existe un aseguramiento de la calidad de los otros fármacos. Entonces son varias aristas las que se deben abordar. Pero desde el tema de nuestras propuestas tiene que ver con, primero, que no haya una farmacia, ni una industria farmacéutica, ni una manufactura nacional que se pueda hacer cargo de garantía de calidad. Eso es lo primero. No hay fondos de investigación para el desarrollo de los mismos fármacos o desarrollos de fármacos equivalentes. Nada, solamente lo que financia las farmacéuticas, nada del Estado. Tercero, las farmacias, las que ocupan el 90%, obviamente se ubican en ciertos sectores estratégicos. Si bien hay cierta distribución, entre comillas, asegurada de fármacos, no existe ningún incentivo ni ninguna política de Estado de farmacias que sean anexas, farmacias barriales o farmacias que sean cercanas a otros lugares que no tengan que ver con las políticas de mercado establecidas por las grandes cadenas. Entonces son muchas las cosas que quedan fuera en esta ley. No solo el lobby de las farmacéuticas para que no se vendan en el supermercado, sino es la responsabilidad con la que uno entrega un fármaco que puede incluso llegar a matar a alguien en un efecto adverso no esperado. Entonces no es tan solo cómo se asegura la venta, sino qué significa detrás de eso la entrega de ese bien. Sí, porque además, o sea, la discusión pública que se ha visto más bien es entre el derecho de los supermercados a vender más barato un medicamento y el derecho de la farmacia a tener el monopolio de la venta. Yo creo que aquí hay que también poner esos otros elementos que puso Libertad en materia de qué es lo que es un medicamento, que tiene que haber fiscalización, tienen que haber estándares de calidad, tienen que haber profesionales que asesoren la venta y el tráfico de estos medicamentos. Y eso es lo que hoy día no existe en Chile. O sea, se entiende el medicamento como un producto más, y entonces acá como el grave problema ha sido lo carísimo que son en la farmacia los medicamentos, entonces la solución que han encontrado no es regular precios, no es poner estándares de calidad o normas de vigilancia, por decirlo así, de cómo se producen y cuáles son los costos asociados a la producción de estos medicamentos, sino que buscar la competencia, que es la típica salida clásica, digamos, para bajar precios, que es aumentar la competencia. Pero muy probablemente tampoco ocurra eso, porque no es mucha la competencia que se introduce al permitir que los supermercados, que también son industrias monopólicas o oligopólicas, vayan a bajar considerablemente el precio. Así es que yo creo que ahí lo más importante de pensar no es que los medicamentos puedan ser vendidos en supermercados, sino que el diseño de una política pública orientada a suministrar los medicamentos a costos accesibles y a condiciones de producción y calidad que sean realmente consistentes o que estén en concordancia con la necesidad de salud y no con la necesidad de bajar el precio o generar un negocio lucrativo o compartir el negocio lucrativo con los supermercados. No sé si esa es la... Sí, y a propósito de eso, consulta Cristian Hernández respecto de el gasto en medicamentos, pero en específico para la tercera edad y jubilados. ¿Cómo se puede operar en ese sentido desde nuestra perspectiva? Muy fácil. Desde el aseguramiento del derecho a la salud. Actualmente la mayoría de las patologías crónicas que están dentro del auge, si bien entregan algunos de los fármacos, primero hay que reconocer que no entregan los fármacos de más calidad, tampoco los que están más asegurados la evidencia de que sean lo mejor para las patologías. Entrega lo suficiente de acuerdo a los costos. Eso cubre parte de las necesidades de la población de la tercera edad, pero nos deja fuera un montón de otras patologías cuyos tratamientos son evidentemente inaccesibles. Para eso, como proponía desde el inicio, el sistema de salud es el que se tiene que hacer cargo de la cobertura
o sea, desde la promoción de la salud a la cobertura de enfermedad. Por lo tanto, desde nuestras propuestas, un paciente que tenga la tercera edad no va a ser él el que tenga que hacerse cargo de su tratamiento, sino que él va a tener el derecho a poder asistir a un lugar donde sea efectivamente atendido sin tener que llegar a las 5 de la mañana, sin tener que quedarse sin hora, sino que asegurar el derecho. En el fondo, respetar que esa persona que está enferma no dependa del sistema de ingresos que tenga o de su mínima pensión la cobertura del costo de los fármacos. Esto pasa por una política de salud distinta a la que hoy día tenemos. El Estado hoy día no garantiza la salud. Pone un pie, por decirlo así, un aporte. De los datos que nosotros manejamos, por ejemplo, cómo se distribuye el gasto, las cotizaciones que hacen las personas todas las semanas, o sea, todos los meses, digamos, el 7% de su ingreso se paga a un sistema de salud. Eso en total, en el conjunto total, aporta más o menos el 35% de todos los gastos de salud. Cubre el 35%. El Estado pone un 25% y ahí el resto es gasto del bolsillo de las personas, un 40%. O sea, estamos hablando de que el 75% de los gastos en salud en Chile son responsabilidad de las personas. Y el Estado pone un 25, 30%. Eso no es garantizar el derecho. Esto es simplemente dejar a la gente a la deriva, ¿no? A su buena suerte. Lo que aquí debería ocurrir es que el Estado tendría que garantizar el 100%. Entonces, el 35% lo ponen las personas con su cotización y el resto lo garantiza el Estado en el sistema público. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como todas las cosas, ¿no? Hay que pagar. Y el Estado tiene que pagar. El Estado, si quiere garantizar el derecho de las personas a la salud, tiene que poner los recursos. ¿Y de dónde vienen esos recursos? Y ahí volvemos a lo mismo de siempre. Tenemos que tener un sistema tributario, una forma de recaudar los dineros para que el Estado pueda cubrir los derechos de las personas, que recaiga el esfuerzo de recaudación sobre las grandes empresas, sobre quienes tienen mayores ingresos. Es decir, el mayor esfuerzo tributario tiene que venir de quienes generan más ingresos. Eso además contribuye a que sea más equitativa la sociedad, porque los que tienen más ingresos aportan más al bien público, y es lo que debe corresponder, ¿no? Porque vivimos en comunidad, vivimos en una sociedad, y de alguna manera todos somos responsables de todo. Nadie es un ser apartado ni independiente de lo otro. El sector público depende del sector privado, y el sector privado nunca es tan privado, ¿no? Porque finalmente un señor que pone un supermercado necesita de las personas para que le compren, necesita que la gente trabaje para que le compren su producto. Entonces él las empresas privadas no son independientes de la comunidad, están metidos, y en consecuencia tenemos una colectividad, una comunidad, y hay diferencias dentro de esta comunidad. Y si nosotros queremos que esto marche bien, entonces algunos bienes que son para todos importantes y necesarios deben ser cubiertos por el conjunto, deben ser asegurados por la comunidad. Y es por eso que el Estado tiene que garantizar este derecho. Y esto requiere además que nosotros los recursos naturales que tenemos, como el cobre, podamos utilizarlo para financiar esto. Por eso que hemos planteado también recuperar el cobre, recuperar el litio, recuperar todos aquellos recursos naturales que se venden fuera del país y que no dejan nada a Chile, no le dejan nada, no tiene ningún sentido. Nosotros decimos que esos recursos tienen que entrar en el Estado para que pueda garantizar estos derechos. En la tercera edad, una persona con las escasas cotizaciones previsionales que ha hecho, o con lo poco que puede ganar una persona jubilada, porque en Chile nunca han ganado mucho los jubilados, entonces el Estado tiene que cubrir íntegramente sus necesidades. Y una persona adulto mayor puede ir a un hospital y ser atendido y cubierto en todas sus necesidades de salud
simplemente porque ya trabajó, es una persona que tiene el derecho a que su salud sea atendida, y para eso necesitamos que el Estado garantice. Eso es lo que nosotros entendemos como debería resolverse el problema. Hay una pregunta que llega vía correo electrónico y que señala que existe un problema de cobertura pública de salud, en términos de consultorios, hospitales, y que esa es como la excusa para la imposición del sistema privado de salud en el país. ¿Cómo, desde la propuesta que podemos generar nosotros, se solucionaría ese problema de cobertura pública en materia de salud? ¿Cuáles son las líneas para ese tema? Bueno, hay dos cosas. Primero que, a ver, la realidad es que el 80% de la población se sigue atendiendo en los centros de salud pública. Segundo, que es imposible hacer crecer un sistema de salud público si se sigue traspasando los porcentajes siderales del presupuesto a las ISAPRES. Entonces, con esa misma plata podríamos, sin nacionalizar ningún recurso, construir nuevos hospitales, muchos centros de salud familiar, centros de atención secundaria, de especialidades, con un poco de la plata que se traspasa a las ISAPRES. Entonces, eso es una de las primeras cosas. El sistema actualmente, como está planteado, va a tender siempre a desfinanciar el sistema público de salud y evidentemente que va a estar siempre yéndose a la quiebra o yéndose a un mal servicio o entregando escasa calidad, pero tiene que ver con que está hecho principalmente para financiar al sistema privado de salud, desde cómo está formulado. Entonces,
con captar mayor número de ingresos y no con entregar mayor salud ni hacer cobertura en lugares donde realmente se necesita. Entonces, eso es como para cerrar un poco de qué es lo que hacen los privados respecto a salud. Había otra pregunta que tiene relación con el primer tema, con el tema de los medicamentos que conversábamos. ¿Qué implicancia tienen los tratados de libre comercio que ha firmado Chile con el tema de los accesos a los medicamentos, con el tema de los precios de los medicamentos? ¿Cómo se puede regular eso? ¿Cómo se puede verificar? Ya, lo que pasa es que ahí hay dos componentes. Uno que tiene que ver con las licencias de las farmacéuticas en cuanto a nuevos medicamentos. En el fondo les aseguran la prerrogativa, o sea, el privilegio de ellos asignar el precio de un nuevo medicamento por 25 años, por 30 años, sin dejar que ningún otro laboratorio o ninguna otra manufactura, aunque sea estatal, pueda hacerla. Eso es una parte. Segundo, las grandes empresas que importan medicamentos, gracias a los tratados, tiene que ver con cuánto pagan ellos por importar los medicamentos, pero no tiene que ver con el precio final con el que llega el medicamento al consumidor. Entonces, finalmente, tenemos medicamentos que, en una, por ejemplo, vienen 2 medicamentos juntos, que por cada uno por separado valen, no sé, 100 pesos cada uno, pero al consumidor se lo están entregando a 20.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que no es una molécula nueva, no es un medicamento mejor, sino que simplemente le venden un medicamento asociado y por eso cobran 20, 30 o 100 veces más que el costo oficial del medicamento. Entonces, ¿en qué se beneficia Chile con los tratados de libre comercio? En nada. Se beneficia las farmacéuticas, básicamente, que son capaces de traer a muy bajo costo las cantidades de remedio que requieran y ellos mismos asignan los precios de los medicamentos, pero son muy pocas. El mercado es muy chiquitito, no tiene tampoco ninguna regulación. Nosotros proponemos margen de precios porque es algo que ya se ha visto en otras partes del mundo que sirve para regular las farmacias, asociado a sistemas de salud que sean mucho más eficientes. Y además, en otras partes, se limita el lucro, o sea, se limita cuánto puede ganar una farmacia o un laboratorio por la venta de medicamentos. Esas son políticas que puedan ayudar y beneficiar directamente a la población en relación al tema de los medicamentos. O sea, ¿nos sirve importar los medicamentos que no tenemos? Sí, pero existen tratados que siguen defendiendo la imposición de precios desde las farmacéuticas. Entonces, mientras el Estado no se haga cargo de cuánto va a ganar una empresa por vender un bien que debería ser público, es imposible que tengamos una ganancia sobre los precios que están muy inflados en la actualidad. No, nada que agregar al respecto. O sea, simplemente, no sé, quizás hacer una reflexión sobre lo que este país necesita, ¿no? Porque todas estas preguntas que hacen, ¿no?, hablan también de un desconocimiento de lo que es verdaderamente un sistema de salud en un país bien ordenado, ¿eh? Eso es una palabra de la sociedad rawlsiana, ¿no? La sociedad bien ordenada. Esto no es una sociedad bien ordenada. Aquí todo está entreverado, enredado, de tal manera de que lo único que sí se saca al final del día son muchas ganancias y muchas utilidades para sectores muy limitados y escasos de la población y para grupos económicos, ¿no? Entonces, claro, importar medicamentos baratos y venderlos carísimos, negocio, ¿no? Esas cosas en una sociedad bien ordenada no deberían ocurrir, porque además tampoco es tan difícil evitar que ocurran, porque los medicamentos entran por una aduana y hay funcionarios de aduana que chequean y fiscalizan los ingresos de los productos que se importan, no entran de manera clandestina. Esto tiene que ser regulado, por lo tanto ahí se puede fiscalizar el ingreso de los medicamentos, su calidad, sus precios, etc. Por lo tanto, hay manera, el Estado puede, en su función de resguardar el interés común, aplicar políticas de fiscalización y regulación.
Lo mismo, porque además tenemos 3 cadenas de farmacia, puede perfectamente fiscalizar y regular los precios a los cuales se venden los medicamentos. El punto es que acá no hay interés de hacerlo. Los funcionarios públicos, el Estado que hoy día tenemos, es un Estado cuyo interés mayor es que las empresas ganen mucho dinero, generar nuestro Estado se dedica a proteger el negocio y no el derecho, y eso es lo que nosotros hemos dicho y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Lo que debemos modificar es que el Estado tiene que proteger el derecho y no el negocio. Y todas estas cosas que pasan, y todas estas denuncias que se hacen, y todas estas dudas que emergen, vienen precisamente de allí, ¿no? Porque son tan inconcebibles muchas de las cosas que ocurren, como que hay medicamentos que tienen 8000% de sobreprecio, ocurren precisamente porque el Estado no tiene ninguna preocupación, porque se resguarda el derecho, se garantiza el derecho. Su preocupación es que se garantice el lucro, y eso es lo que está cambiado y está torcido en nuestro país, y eso es lo que nosotros queremos cambiar, y ahí apunta nuestra propuesta en materia de salud: un sistema público, universal, que garantice toda la salud, todas las patologías, atención de todas las patologías, no estas sí y estas no, sino que todas las patologías, que con el aporte que hacen las personas de su 7% en sus cotizaciones tengan derecho a ir a un hospital público sin hacer cola, ser atendido por un profesional derivado al especialista que corresponde y hacerse los exámenes necesarios para poder tener un diagnóstico y después aplicársele la cura. Y si dependiendo de su condición se le pueden entregar los medicamentos. Eso es lo que debería ocurrir, ¿no? La otra pregunta que surge a partir de eso: ¿qué se hace con la ISAPRE? Bueno. Como consecuencia. ¿Pan avanzado? Claro, bueno. Hay una cosa que yo, para pasarle de la ISAPRE antes de... es que, a ver, actualmente con bombos y platillos se anuncia desde el gobierno esta nueva política, se miente descaradamente sobre los beneficios, no se habla sobre la regulación de los precios, no se habla sobre la garantía del derecho, sino solamente la garantía de acceso a compra, sin ninguna regulación. Y se festina con esta capacidad de poder aumentar las ventas. Entonces, me estaba acordando de eso en relación a la publicidad que se le ha hecho a la nueva ley y sobre el lobby de las farmacias. Si bien hay un oligopolio, de todas maneras no se asegura ningún derecho. Por otra parte, cuando nosotros vemos qué se hace con las ISAPRES, la propuesta nace principalmente de, finalizar el lucro que hacen las ISAPRES, como les explicaba anteriormente, sobre los seguros privados. Las ISAPRES administran un seguro que es público, entonces lo primero que hay que hacer es dejarla como aseguradoras privadas de salud, exentas de lo que sean las cotizaciones obligatorias. Por otra parte, regular el lucro de las ISAPRES tiene que ver con obligarlas a reinvertir todos los excedentes en los mismos pacientes y en los mismos usuarios, y no invertirlos en su mismo crecimiento de las empresas. Otra de las formas de regulación tiene que ver con el fin de la discriminación que hacen las ISAPRES por edad, sexo y asignación de riesgo por patologías previas. Todo esto lleva finalmente o a que las ISAPRES vayan disminuyendo o desapareciendo de una manera natural al finalizar con el lucro que ejercen, y también lleva a garantizar que los fondos que ellos administran sean efectivamente entregados al usuario, pero como un seguro privado aparte de lo que es el sistema público nacional de salud, que es el que recibe el mayor porcentaje de donde se dirían las cotizaciones. O sea, las ISAPRES ya no recibirían por obligatoriedad parte de los ingresos de los chilenos, no podrían seguir discriminando y no podrían seguir guardando los excedentes para sí mismas, sino que tendrían la obligación de finalizar con el lucro de ellas, de reinvertirlos en los pacientes y en los usuarios. Eso es lo que se hace cuando uno quiere
asegurar que estos prestadores terminen de hacer el negocio con lo que hacen actualmente con las cotizaciones. Y como colita además, finalizar con la integración vertical. O sea, un administrador y dueño de una ISAPRE no puede ser al mismo tiempo dueño de la clínica en donde se entregan los servicios o dueño donde se entregan los fármacos o los exámenes, porque eso hace que sea muy discutible la calidad del servicio que se entrega, no como por ahí decían en un debate que eso a lo mejor era beneficioso para los usuarios. Es imposible que sea beneficioso porque se van a asegurar de que sean los menores costos, porque estos no dejan de ser empresas que tratan a la salud como un bien y no como un derecho. Sí, además hay que tener presente lo siguiente, la ISAPRE debe su existencia a las pésimas condiciones en que se entrega la salud en el sistema público, ¿no? Sí. Si yo estuviera en FONASA, de mi sueldo aportaría el 7%. Pero si yo voy a un hospital y necesito una operación de urgencia, una operación a la cadera, puedo esperar hasta 24 meses, ¿no? Bueno, si yo pongo mi 7% en una ISAPRE y además le agrego más, porque el 7% nunca es suficiente, un buen sistema de seguro de salud privado no es suficiente con el 7% de tu ingreso. Necesitas poner 9, 10, 15 UF todos los meses para que tengas asegurado por lo menos prontitud, ¿no? Por lo menos la atención. Pero además tienes que hacer copagar muchos medicamentos, y normalmente ocurre, no sé si le ha pasado a usted, que va por una patología, le mandan a hacer 10 exámenes, el examen 1 vale 3.000 pesos, la ISAPRE le cubre el 90%, el examen 2 vale 3.000 pesos, le cubre el 90%, el examen 3 vale 60.000 pesos y ese no tiene código FONASA, por lo tanto ese lo paga entero usted, ¿ah? El más caro, ese no tiene código y por lo tanto 100% lo tiene que pagar usted y no la ISAPRE. Entonces, todo esto ocurre ¿por qué? Porque el sistema de salud público es muy malo, es deficiente. Entonces, las personas que pueden pagan un seguro de salud privado, pero al mismo tiempo, si se encuentran con una situación complicada de salud, tienen que gastar mucho dinero para cubrir, para realmente tener salud. No es suficiente con lo que le paga a la ISAPRE, porque después va a tener que hacer copago en medicamentos, en esto, el medicamento prácticamente 100% lo tiene que pagar una persona que se atiende en una ISAPRE. Ahora, si usted tuviese un sistema público de salud que con el 7% de su salario tiene cubierta todas sus necesidades de salud, no tiene que hacer copago, los exámenes se los hacen igual y no tiene que pagar nada, muchos de los que están en ISAPRE se van a ir inmediatamente al sistema público porque no es ninguna garantía estar en una ISAPRE. Entonces, eso, si nosotros no hiciéramos ninguna de las cosas que planteó acá Libertad respecto a regularles el lucro, obligarlos a que reinviertan estas utilidades, a que los precios no sean más altos que estos, que no sean los que se apropian de la cotización, si siguiéramos con el mismo sistema de ISAPRE, pero fortalecemos el sistema público, de tal manera que usted con su 7% mensual tiene cubierta todas sus necesidades en un buen hospital, las ISAPRE van a desaparecer en menos que cante un gallo, porque son solo un negocio que no da salud. Probablemente algunos se queden porque unos sectores muy ricos, ¿no?, que no les importa pagar para que tengan una clínica con manicure, con sauna, con hotelería, con salas de cine y probablemente un ticket para irse después de la enfermedad, irse a Hawái o a Miami. Pero en realidad la mayoría de la gente no necesita esas cosas para estar con salud. Así es que eso es lo que ocurriría con la ISAPRE, ¿no? O sea, el problema es que las ISAPRE se explican y existen porque el sistema público no garantiza tampoco salud, ninguna salud, y solo están ahí
aquellos que no tienen ninguna posibilidad, que son la gran mayoría, de pagar un seguro adicional de salud y que tampoco tienen para pagar todos los adicionales que hay que pagar cuando uno se enferma con el sistema de salud. La última pregunta que nos llega tiene que ver con cuáles son las propuestas para no perder potenciales especialistas, para que los especialistas no vuelvan al sistema público. Bueno, hay varias cosas en eso. Funcionan los estímulos de mercado. Claro. No, hay varias cosas en eso. Primero que cuando hablamos de especialistas, por favor, superemos el tema de los médicos. También necesitamos especialistas de las otras carreras de la salud. También necesitamos capacitación y formación continua para todos los funcionarios técnicos y administrativos que trabajan en salud, además de asegurarles una carrera de funcionarios. Sí necesitamos especialistas médicos, pero también necesitamos especialistas de las otras carreras. Eso por una parte. ¿Cómo los atraemos? ¿Cómo los dejamos acá? Tiene que ver primero con la formación. Actualmente la formación de especialistas tiene criterios que son bien especiales. Hay becas de especialidad que se dan un año y otro año no. No está asegurado el lugar en el que van a trabajar, no está asegurado la formación que se le va a entregar, no está asegurada nada. Entonces, sin políticas de Estado acerca de la formación de especialistas es imposible que esto se quede en el sistema público de salud. Tiene que ver también con que obviamente al haber estímulos de mercado con sueldos disparados al otro lado en el sistema privado, la gente al formarse se vaya inmediatamente para allá. Entonces la idea, primero, no es traer especialistas simplemente desde fuera, diestra y siniestra, sin ningún criterio, sino uno, asignar campos de formación de especialistas, primero en relación a las necesidades sanitarias de Chile. Segundo, donde al inicio de la formación se establezcan las reglas claras de qué es lo que, en dónde y qué es lo que uno va a tener que hacer. O sea, por ejemplo, si uno parte de la beca de especialización, que a uno le digan que después de eso va a tener que estar una X cantidad de años en este lugar de Chile. Y que uno al inicio sepa que esas pueden ser las posibilidades, que va a recibir un X sueldo y que va a tener un X contrato. En la actualidad, ninguna de esas condiciones están aseguradas para los especialistas. Entonces, una vez que terminan su formación en el ámbito público, pagan las multas o lo que sea con tal de irse al campo privado para poder hacer reingresar el tiempo perdido. Entonces, la idea, además de tener una formación asegurada, es que esta formación sea devuelta al sistema público, pero con reglas claras donde se asegure lo que se va a entregar. Y además, donde se entregue una carrera funcionaria a todos, donde se agreguen estímulos en capacitación continua, en subespecialidad y en otras cosas que sí pueden hacer atractivos a los profesionales mantenerse y estar en las regiones donde son más necesarios y no solamente quedarse en Santiago en las clínicas privadas. No sé si... Sí, lo que uno tiene que pensar es esto, ¿no? ¿De qué depende que haya en un hospital o en una clínica pública o un centro de atención que haya el personal adecuado? Va a depender primero del salario que se le ofrezca, ¿no? El Estado tiene que saber dar una respuesta a un profesional ad hoc a sus necesidades. O sea, los salarios tienen que en primer lugar ser correspondientes a las exigencias que ese profesional tiene en su vida como persona. Tienen que pagarle sus costos de vida. Eso por de pronto. Pero además ese profesional tiene que tener la posibilidad de desempeñar sus tareas de una manera digna, ¿no? Un hospital que le permita el desarrollo en condiciones de respeto de su actividad, que haya los horarios correspondientes, la tecnología adecuada, que le permita desarrollar una carrera, desempeñarse por un tiempo, especializarse. Eso es lo que tiene el sistema público, ofrecerle a los profesionales para que puedan desempeñarse adecuadamente dentro del sistema público. Entonces, no solo hay que preocuparse por parte del Estado de generar las condiciones para que una persona se atienda en el sistema público,
sino que además tiene que también tener las condiciones para que el personal que está en el sistema público pueda desempeñar sus tareas y sus actividades de una manera adecuada. Y entonces no es lo mismo hoy día, por ejemplo, ser traumatólogo en una clínica como Las Condes que en el Hospital Salvador, porque en la clínica de Las Condes tiene todos los implementos de diagnóstico, de radiología, de tratamiento que no tienen el sistema público, ¿no? Entonces no solamente le pagan mal, sino que además para hacer su trabajo no tiene las condiciones apropiadas. Eso es lo que también tiene que resolverse en el sistema público. Si uno puede ofrecerle a una persona una carrera profesional, un salario digno y las condiciones apropiadas para desempeñar su labor, entonces están los incentivos adecuados para que no se vayan los especialistas. Y además, como el sistema público siempre está asociado a universidades, a seminarios, a discusiones de especialistas, tendría que tener un incentivo mayor estar en el sector público, porque además también al sector público llegan casos más complicados. Allí de verdad llega la gente que se enferma y la experiencia que puede ganar en el sistema público siempre es mucho más profunda y más interesante, ¿no? Yo creo que eso es básicamente, pero desgraciadamente uno siempre tiene que llegar a lo último, a lo que está siempre detrás de todo esto, que hay que tener los recursos, o sea que hay un problema de recursos, ¿no? Y ahí es donde entran los economistas a hacer su tarea. Para eso están los ministros de Hacienda, no para terminar su tarea después de trabajar al Fondo Monetario. El ministro de Hacienda, su tarea es buscar los recursos para que los estados puedan garantizar estos derechos. Esa es la pega del ministro de Hacienda. Entonces tenemos que la tarea es la siguiente: el presidente de la República junta a sus ministros y le pide al ministro de Salud que haga el presupuesto de la salud, ¿no? ¿Cuántos son los requerimientos para cubrir las necesidades de salud de la población en el curso del gobierno que vamos a tener, ¿no? Bueno, sabiendo todas las necesidades, lo que tiene que hacer el ministro de Hacienda es buscar esos recursos y proponer una política de obtención de esos recursos para cubrir estas necesidades. Pero a esa tarea es importante, ¿no? Tenemos que ser capaces de generar esos recursos, buscar esos recursos, ¿no? Entonces, finalmente eso, ¿no? Y aquí lo que nos ha ocurrido en estos últimos años, en los últimos 40 años, es pensarlo de esa manera. Aquí los ministros de Hacienda se han dedicado a cortar, reducir financiamiento, reducir presupuesto, reducir salarios, eso es lo que han hecho toda la vida. Y eso es precisamente lo que no corresponde, ¿no? Porque finalmente lo que ha terminado ocurriendo es que se han cortado recursos del ámbito público y se han ido al mundo privado, y ahí se ha ido generando esta acumulación, enriquecimiento y desigualdad. Eso es. La próxima semana vamos a estar hablando del tema de la cultura y nos va a acompañar Malucha Pinto, así que los esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Le damos las gracias a Libertad por haberse tomado la libertad de estar acá y el tiempo y haber conversado con nosotros y resolver todas las dudas que nos han planteado. No sé si quieres despedirte. Está bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar disponibles también a través de los medios virtuales. Se van a hacer hartas invitaciones para la construcción de nuestro programa y para difundir las ideas, porque es muy importante poder llegar a la masividad de la gente sin estar en los medios. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.